1. Bueno, continuamos entonces, vamos con la quinta hora de clase, ¿correcto? Quinta hora de clase de la guía de códigos y reglas de interpretación. Vamos entonces a ver el significado etimológico de las palabras. Les decía que esta parte que viene no se nos hace muy fácil. ¿Sabe por qué? Porque nosotros carecemos en este aspecto muchas veces del material. Es decir, necesitamos un diccionario, los que lo pueden bajar, si se puede conseguir, del griego. Y si tienes del hebreo o logras bajarlo también o lo puedes comprar, hágale esfuerzo. Alguien dijo lo siguiente: aprender cuesta, pero la ignorancia se paga cara. El costo de aprender se paga una sola vez y la ignorancia toda la vida. Entonces, hágale esfuerzo. Entonces, muchas veces la gente enseña erróneamente, no es porque quiere enseñar erróneamente, es porque así fue enseñado, lamentablemente. Entonces, por causa de que de esa manera fue enseñado, es el problema que tenemos, gente enseñando incorrectamente. Sin embargo, mi consejo para todos ustedes es el siguiente: nuestros líderes que nos enseñaron lo que nos enseñaron, señores, eso era lo que ellos tenían, no había más. Entonces no le caigamos encima, ahora que nosotros vamos a conocer grandes y hermosas verdades, no le caigamos encima a los líderes que tuvimos, porque lo que nos enseñaron fue bueno, lo que nos enseñaron nos trajo hasta aquí. De aquí en adelante vamos a mejorar muchas cosas. Bueno, vamos a ayudar a los líderes que hemos tenido, no les caigamos encima. El objetivo no es decir que ese líder que usted tuvo no sirvió, no pudo ayudarlo, no, es decir, lo malformó. No. Él viene de esa escuela también. Él fue buen estudiante de donde estudió y lo enseñaron así. Y como buen estudiante hizo lo mismo que yo. Aprendí muchas cosas y las enseñé que ahora me da pena enseñar. Ahora, también debemos conocer que en el lenguaje hebreo y el griego existen términos que, por ende, tienen diferentes significados y que fueron traducidos al español utilizando un solo término, dándole un solo significado. El no conocer, en el aspecto etimológico, el término impedirá saber su significado y le daremos una aplicación inadecuada. Es como esto: la palabra amor, ¿sí? El término amor tiene tres significados. ¿Cuáles son esos? Ágape, filí y eros. Ahora, cuando nosotros vemos en nuestra traducción bíblica, sencillamente aparece la palabra amor y ya, no aparecen los significados. Entonces, cuando usted estudia y analiza, entonces logra captar los tres términos por la etimología de las palabras. Ahora, vamos con el primer ejemplo acá. El término malo del griego tiene tres palabras con diferentes significados diferentes, que son cacos, con K las dos veces, se escribe ponera, pero se pronuncia fonera, y failo, como fili, ¿se recuerdan, verdad? P-H-A-L-I-O. Ok, failo. Cuando acudimos al aspecto etimológico, nos daremos cuenta que estos términos tienen diferentes significados y aplicaciones en el lenguaje original en el cual se escribió. Pero cuando se tradujo del griego a las diferentes versiones, no se hizo una clasificación de palabras, sino que se utilizó un mismo término en todos los pasajes, perdiéndose así el significado y la sustancia de lo que el autor quiso expresar. Veamos o vamos a ver ejemplos de lo expuesto anteriormente. Los términos cacos y ponera se refiere a lo malo en cuanto a lo pecaminoso. Presento los ejemplos bíblicos. No como Caín, que era del maligno. Esta palabra maligno es cacos o ponera. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran
cacos y ponera. ¿Sí? Eran malas. Es decir, porque el tipo era incrédulo, porque el tipo estaba en pecado, estado de condenación. Amado, no imitéis lo malo. Acá el término malo no es caco ni ponera, es failo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, aquí el término malo, no ha visto a Dios. Tercera de Juan 11. ¿A qué se refiere? ¿Caco o ponera o failo? Mas el que hace lo malo no ha visto jamás a Dios. El que no ha visto jamás a Dios es incrédulo, está en estado de condenación. Entonces el término ahí es caco. El término failo indica lo malo en cuanto a inutilidad. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo. Failo acá, o failo. ¿Qué decir de vosotros? Este consejo se lo está dando Pablo a Tito en el capítulo 2, verso 8. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes? Todos nosotros. Aquí no se va a quedar ni uno. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El término malo acá es failo, eso es correcto. Inútil. Segunda a Corintios 5:10. Acá el término es inútil, no es pecaminoso, sino lo inútil por estar cometiendo pecado. Lo expuesto por Pablo en este pasaje daremos cuenta en el tribunal de Cristo, no de pecado que hicimos, sino de lo inútil que fuimos a causa de pecado. Es decir, daremos cuenta de lo que dejamos de hacer por la vida de pecado en la que estamos sumergidos y las consecuencias al no conocer etimológicamente el término malo en sus diferentes aplicaciones. Le podemos dar una mala interpretación al texto y por ende una mala aplicación. Segundo ejemplo, el término prueba proviene de los términos o proviene de dos términos en el griego que etimológicamente tienen diferentes significados y diferentes valores, definición de cada uno de ellos. Dokimazo. Me llama la atención que etimológicamente esta palabra comienza con T mayúscula y O después. Dokimazo. ¿Eso no le llama a usted la atención? Dokimazo. Viene ese dokimazo, es el dokimazo de Dios. Ahora, en el texto sagrado, cuando se utiliza este término para referirse a la prueba, es para hacer referencia a la que viene de parte de Dios, es decir, la que procede con la finalidad de hacerte ver la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando. En otras palabras, es la prueba que viene con la finalidad de probarte para ser aprobado. Eso está en Primera de Pedro 1:7, Primera de Juan 4:1 y Primera a Corintios 11:28. Ahora, muchos de nosotros, cuando estamos pasando por alguna dificultad, por algún problema psíquico o algún ataque demoníaco, entonces corremos donde los pastores, donde los amigos, le decimos: hermano, mira, Dios me está probando, hermano, porque quiere conocerme. Ya va. ¿Y dónde quedó la omnisciencia de Dios? Pero si Dios te prueba para conocerte, ¿no? Entonces Dios no es omnisciente, tiene que probarte para conocerte. ¿Sabes para qué te prueba Dios? Para que te conozcas tú y me conozca yo en el área que todavía necesitamos trabajarnos, en el área que tenemos que estar pendientes. Dios no prueba a nadie para conocerlo. Él ya sabe, ya Él nos conoce, Él es omnisciente. Los que no nos conocemos todavía somos nosotros mismos. Ahora, ¿prueba a Dios? Sí, pero no tienta. Es otra cosa. Ahora, peirazo. En el texto sagrado,
cuando se utiliza este término es para hacer referencia a la prueba que viene de Satanás, es decir, la prueba que viene con la finalidad de matarte. Me refiero, el matarte puede ser físicamente o matar el propósito de Dios en tu vida, porque la vida espiritual que tú tienes ya no se puede morir. Si resucitaste con Cristo, ya no puedes morir espiritualmente hablando. Amén. Y acabarte, Santiago 1:13. Nota, solo haciendo un estudio de los términos desde el punto de vista etimológico, nos podemos dar cuenta la diferencia, el significado y los valores que hay en ello. Al no hacerlo, nunca podremos darnos cuenta de las características y valores que tienen los términos, conociendo así la verdad de cada uno de ellos, dándole una mala interpretación, ¿sí?, tergiversando el sentido y la sustancia del pasaje. Tercer ejemplo, el término moradores, en el griego aparecen tres que son oikeo, párenle lo que viene ahorita, oikeo, paroikeo, todo lleva ese keo, es con K, y katoikeo, con K también. Cada uno con diferentes valores y aplicaciones. Pasemos a estudiarlo. Escúchenme. Vamos a revisar un texto bíblico en el cual yo le voy a demostrar a usted que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación como muchos lo creen, y que lo que a mí me llama la atención es que los líderes de la iglesia cristiana evangélica en los primeros 19 siglos creyeron y enseñaron que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación por no interpretar etimológicamente correctamente este texto que nosotros vamos a buscar. Apocalipsis 3:10. Oikeo hace referencia a los que moran en el aspecto general sin hacer ninguna clasificación. Ese no es usted ni soy yo. Paroikeo da la idea de transitoriedad. Este sí es usted y soy yo. Transitoriedad, residir temporalmente. Usted y yo somos moradores en la tierra, sí. Transitoriedad hay en nosotros. Residimos temporalmente. Katoikeo da la idea de permanencia. Esto es, los que han hecho de la tierra su morada permanente, ajustándose e identificándose a su sistema, es decir, al comercio, religión y cultura. Paren a esto que viene aquí. Pregunto, ¿usted está conforme con el comercio que hay aquí en Venezuela? A ver cuántos están conformes, están de acuerdo, están chéveres así, los precios, todos están conformes. Esto entonces no tiene que ver con usted. Religión, ¿usted está de acuerdo que acá, desde el año que se hizo el concordato entre el Estado y la Iglesia Universal, ella sea la religión oficial, aunque en la Constitución me diga que hay libertad de culto y libertad de religión? ¿Usted está de acuerdo de que aquí en Venezuela una sola religión sea reconocida por el Estado? Yo tampoco. Y los que me están oyendo lo saben. Ahora, no estamos de acuerdo. Y tampoco estamos de acuerdo con lo que nos venden, que sí es cultura y es parte de la tradición de algunas comunidades, de algunos municipios específicamente, y se quiere enseñar a nuestros nietos, porque como ya dijo, el más pichón mío está aquí, que ya está más alto que yo, pero puede que se lo quieran enseñar a mis nietos, lo que es el carnaval, que es un tipo de cultura, los diablos danzantes de Yare, que están reconocidos de paso por la UNESCO como patrimonio cultural y material intangible de la humanidad, aquí con la Zaragoza, y están intentando varias cosas. ¿Está usted de acuerdo con la cultura que hay sobre la tierra? Y de paso, hay algo que en Estados Unidos, no sé si lo han visto, está recientico, ahorita del 2017, lo que pasa es que allá las cosas las hacen 3 años que llegan aquí. Hay una iglesia llamada satánica en Estados Unidos que pidió permiso en uno de los estados al Ministerio de Educación para luego de que les den clase, ellos dan las clases de satanismo, y están siendo aprobados. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo tampoco. Pero si sacaron los Estados Unidos, o el gobierno de Estados Unidos, hace muchos años atrás sacó la lectura de la Biblia y la oración
dentro de las instituciones educativas. Pero como es el gobierno de Estados Unidos, si fuera aquí en Venezuela ya nos estuvieran por sacrificar. Es decir, si los santeros les dieran permiso para entrar a los liceos y todas esas cuestiones así abiertamente. Pero como es Estados Unidos, como es el régimen, eso sí, ya eso es chévere. Pues. Ahí es donde a veces indignan, porque uno debe ser objetivo. Es decir, si el ladrón es rojo, es ladrón. Y si es verde, es ladrón también. Y si el asesino es, por decir algo, socialista, es asesino, bueno, el capitalista es igualito de asesino también. No es que aquel es menos asesino y este es más asesino. Creo que nosotros debemos de ser un poco objetivos también. No es el tema, no, pero para que vayan conociendo que aquí hay de todo también. Ahora, seguimos con el tema. Oikeo no tiene nada que ver con nosotros. Paroikeo es la posición que se nos da a nosotros. Katoikeo es donde estábamos. Vamos entonces al texto. Ya buscaron Apocalipsis 3:10. Creo que ya está por allá. Desde el punto de vista etimológico, estudiando las escrituras, la iglesia no pasará por la gran tribulación, ya que el término que se utilizó en Apocalipsis 3:10, haciendo referencia a los moradores de la tierra, no se ajusta a los principios y a la vida de los creyentes. Solo tomando en cuenta el estudio etimológico de los términos moradores, podemos captar el lenguaje del emisor y darle así una verdadera interpretación. Si alguien lo tiene, por favor, léalo con voz de trueno. Quiero que estudiemos un poquito. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Oiga como dice. Yo lo tengo en otra versión. Dele. Apocalipsis 3:10. Tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente. Ajá. Por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento. Por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento. Ahí está la respuesta. Por eso te protegeré del tiempo del sufrimiento. Escúcheme, no dice en el tiempo del sufrimiento. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que tiene la tesis, que tiene la creencia de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Si la iglesia fuese a pasar por la gran tribulación, el texto dijera, te protegeré en el tiempo de la tribulación. ¿O en el tiempo de qué dice? En el tiempo de te protegeré del tiempo de aquí sufrimiento. Dice del tiempo, es decir, antes de. No dice en el tiempo ni en el medio del tiempo. Esto es por los que creen que la iglesia va a ser levantada en medio de la gran tribulación o al final de la gran tribulación. El texto acá le dice que será protegida del tiempo, es decir, antes de. Siga leyendo. Por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento. Ajá. Que vendrá sobre todo el mundo. Ok. Otra cosita. El tiempo del sufrimiento vendrá sobre ¿quién? Todo el mundo. Pregunto, ¿usted es mundo? No. Ese es el otro problema. Nosotros vivimos en el mundo, habitamos en el mundo, pero no somos mundo, señores. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida. Ajá. Todo aquel que en él cree, una vez que creyó, deja de ser mundo y pasa a ser iglesia. Por lo tanto, nosotros no somos mundo. No nos metamos con el mundo. Aunque vivimos en el mundo, residimos temporalmente. Pero nosotros somos una clase especial. Es decir, para el mundo nosotros somos un fenómeno. ¿Cómo así? No andamos en la tristeza de ellos o en lo que ellos llaman alegría, no nos enrolamos en su vagancia, en su delincuencia, en sus errores, en sus rumbas, porque nosotros tenemos una rumba aparte que ellos no entienden, que ellos no conocen. Por eso somos caso extraño para ellos. ¿Sí? Y en la realidad, porque nosotros somos hijos de Dios, somos su iglesia, somos su cuerpo. Y nosotros tenemos esa hermosa promesa. Hasta donde leyó, siga leyendo. Vamos a repetir porque está importante. Por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento, Ajá, que vendrá sobre todo el mundo, para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Esa palabra habitante es moradores. Esa palabra habitante es paroikeo, en el caso de nosotros. Y en el caso del mundo es katoikeo. Entonces, la hora de prueba que vendrá será ¿para quién? Los habitantes del mundo.
Es decir, la gran tribulación, señoras y señores, no es para la iglesia, aunque muchos de los que me están viendo acá sigan aferrados a que van a pasar por allá. Bueno, dijeron un amigo mío, que Dios lo bendiga ahí, si le tocara quedarse, no, pero yo no voy a estar ahí. No es que tengo miedo ni ¿cómo le digo? Ni que crea que Dios no me puede proteger ahí, porque hasta ahorita lo que hemos visto son principios de dolores, señores, solamente principios de dolores, porque cuando Apocalipsis habla de la gran tribulación, dice que es una tribulación que nunca la ha habido, ni la volverá a ver jamás. Eso está clarito. Hasta ahora lo que hemos pasado es principio de dolores, y promesas hay para la iglesia, etimológicamente, que nosotros nos vamos a pasar por la gran tribulación. El caso, Edgar, es que este mensaje solamente tiene 100 años de los 2000 años que tiene la iglesia. No está fácil, no la tenemos fácil. Es decir, la iglesia por 19 siglos enseñó y creyó que iba a pasar por la gran tribulación. Ahorita es que entendimos etimológicamente estas verdades y las estamos enseñando. Y tenemos el montón de detractores encima, ellos aferrados porque así lo enseñó el abuelo, el recontra tatarabuelo, porque así se escribió en el siglo pasado. Los grandes evangelistas de los 1800, del 1700 y de los siglos allá más atrás lo escribieron. Pero ya va, etimológicamente, ¿quién se le metió al asunto? ¿Y dónde está el detalle? Es ahí la manera de desenredar tanto enredo como ir a la etimología de los términos de las palabras, señores y señores. Regla de interpretación gramatical, otro detallito, hay que pararle a la gramática. Yo le decía, creo que en comenzando la escuela, no sé si lo dije, pero si no lo dije ya se lo voy a decir. Cuando en la Biblia aparece la palabra el pecado, ayúdenme los que saben de letra un poquito más que yo. El pecado, ¿me está hablando plural o singular? Singular. Sin miedo. Singular. Singular es uno. A número, uno. Ajá. Cuando la Biblia me habla de los pecados, me está hablando plural. Y numeralmente es de dos para adelante. ¿Sí? Sí, ok. Entonces, la palabra pecado es errar al blanco. En dos ambos. Pero cuando usted busca el origen del pecado, va a conseguir un origen espiritual. Y cuando busca el origen de los pecados, va a conseguirse un origen psíquico-mental. ¿Cómo así? Sencillo. Génesis 3, 15. Donde habla, Génesis 3, del 1 en adelante. Lo que pasa es que en el 15 hay un encierro muy hermoso, o una palabra muy clara, donde está la primera profecía acerca de Jesús. Cuando el verbo, y disculpe este atrevimiento, cuando el verbo le dice a Satanás acá, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. ¿De qué simiente está hablando? De la del diablo. ¿Cuál es la simiente del diablo? ¿Qué es lo que acaba de introducir en el mundo el diablo? Pecado. El pecado. Está hablando del pecado. Entre tu simiente y la simiente de ella. Cuando dice la simiente de ella, o cuando dice la simiente, entre tu simiente, hablando de la simiente del diablo, la palabra simiente ahí no es semen, porque está hablando de un ser espiritual. Pregunto, ¿los seres espirituales tienen semen? Ajá. Y cuando dice la simiente de ella, está hablando de la mujer. Está hablando de semen. ¿Tienen semen las mujeres? Muy importante. La palabra acá, en primer lugar, tu simiente, cuando se refiere al diablo, es el pecado que acaba de introducir. Y cuando dice la simiente de ella, luego da la respuesta, él. ¿Sí? Él te pisará la cabeza, dice en una versión. En otra dice, él te magullará la cabeza. En otra dice, él te aplastará la cabeza. ¿De quién está hablando? Ese que le aplastará la cabeza al diablo. Cristo. De Cristo. Esa es la primera profecía de las más de 300 que hay en la Biblia acerca de Jesús. Entonces, esa profecía de Jesús ya se dio, se cumplió toda, es decir, la primera, segunda, todas las partes, es decir, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, que es el pecado, y la simiente de ella. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pregunto, Satanás, ¿quién mató a Jesús desde el punto de vista espiritual? ¿Quién mató a Jesús en la cruz del Calvario? Espiritualmente hablando. El pecado.
¿Quién fue el fundador del pecado? Entonces, ¿quién lo mató? Ok. Ahí se cumple, tú le herirás en el calcañar. Pero cuando Jesús mata el pecado, entonces se cumple la otra. ¿Cuál? Él te aplastará la cabeza. Es decir, el poder que ahora tiene Satanás, la autoridad que el hombre te entregó, el dominio que ahora tienes sobre la raza humana, viene uno que te lo va a quitar. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Se cumplió eso? Bueno, lea Lucas 11, 21 y 22. Como dice, cuando el hombre fuerte armado está en su palacio, todo lo que tiene está en paz. Trasládelo aquí a Venezuela. Cuando el pan del barrio está enconchado en su barrio y todos los luceros están pendientes por ahí, toda la comunidad está en paz. Para efectos de él, ¿no? Para efectos de él, porque el resto están aterrados. Para efectos de él. Pero cuando viene otro más fuerte, el 22, es decir, 11:22. Pero cuando viene otro más fuerte y lo desarma. ¿Cómo? Cuando viene otro más fuerte y lo desarma, lo vence, reparte el botín. El hombre fuerte de Lucas 11:21 es Satanás, pero el más fuerte del 11:22 es Cristo Jesús. Ahora, ¿en qué armas confiaba el hombre fuerte? Perdón, ¿en qué confiaba el hombre fuerte? En las armas. ¿Cuáles eran las armas? El pecado y las muertes. Pecado, muerte espiritual y muerte física. Las dos. Jesús se las quitó, se las destruyó, se las acabó. Porque cuando Jesús resucita es porque venció el pecado. Venciendo el pecado, venció la muerte espiritual y la muerte física. Y entonces ahora se levanta con todo poder, autoridad y señorío. Amén. 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 Ahora, eso tiene que ver con la gramática. El pecado y los pecados. El pecado de origen espiritual fue tiempo pasado. Los pecados son de origen psíquico-mental. Marcos 7, 21, 22 y 23. Eso lo va a leer usted en su casa. Marcos 7, 21, 22 y 23. Regla de interpretación gramatical. En esta regla nos induce a tener conocimiento a través de la filología, ciencia que estudia la estructura y evolución de cada lengua, a estudiar los escritos basados en las culturas basando en las culturas de los pueblos, tomando en cuenta las lenguas, esto es la lengua del escritor, el dialecto particular usado, su estilo, manera particular de la expresión. Esto indica que se debe conocer las lenguas originales del escritor o las usadas para escribir las escrituras: hebreo, arameo y griego, 3 idiomas en los cuales se escribió la Biblia. La regla de interpretación anterior explica lo que indica la etimología de los términos que formarían parte de la interpretación gramatical. Además de eso, se debe conocer de una forma precisa y concisa la gramática española para poder entender los pasajes en su uso gramatical del lenguaje. Debemos conocer lo que son los pronombres de primera, segunda y tercera persona, singular o plural, lo que es un artículo determinado o indeterminado, una conjunción adversativa, un adjetivo, un sujeto, un predicado, que es un prefijo, un sufijo, un superlativo, un diminutivo, cuáles son los principios verbales, la síntesis, la semántica, la etimología de las palabras, la morfología de las palabras, qué son las preposiciones, los adverbios, los conectivos, lo relacionado a otro. Sin embargo, todo esto que yo le acabo de decir acá, yo creo que ya esto usted lo aprendió en la escuela y en el liceo, los que pasaron por el liceo y en la universidad. No se preocupen que de esto no vamos a ver nada aquí, yo creo que ya esto lo saben todos ustedes. Yo digo amén. Ajá. Entonces, pero sí debemos de tener un poco de conocimiento de cada una de estas cosas. Y si no tiene el conocimiento, pues debe dejarse ayudar. Amén.
Lengua original de las escrituras. 3. No hay más. 3 lenguas originales de las escrituras. ¿Cuáles son esos? En cuanto al lenguaje original en la cual se escribieron las escrituras sagradas, es de suma importancia conocer que fue escrita en hebreo en primer lugar. Segundo lugar en arameo, aunque aquí me lo colocan en griego, eso no tiene nada que ver. Griego y parte en arameo. Todo el Antiguo Testamento en un gran porcentaje fue escrito en hebreo y una pequeña parte en arameo. Pero el Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito en griego. Hay 2 griegos, samita y koine. ¿Cuál cree usted que usaron? Ok. El koine y el samita tenían una gran diferencia. ¿Cuál es esa? Bueno, así como el inglés de Inglaterra y el inglés de Estados Unidos no es el mismo. ¿Sabía usted eso? El de allá es el original, el puro, la esencia, y el de aquí lo llaman comercial. Sin embargo, es inglés. Ahora, el griego koine era el griego de más fácil alcance y de más proyección. El griego samita era el de las élites, el de la high, el de la alta alcurnia. Y este era, como se dice comúnmente, el del perraje, el del barrio, el de que todo el mundo lo alcanzaba. Entonces, si tú quieres alcanzar lo más posible, extender un tema, un mensaje, una enseñanza, ¿en qué idioma tienes que hacerlo? En el más fácil que esté. Si tú estás viviendo dentro del territorio de los Estados Unidos y tú quieres alcanzar la población más numerosa, si es a la nación norteamericana, tienes que escribirlo en inglés. Pero si estás aquí dentro del territorio latino, tienes que escribirlo en el de nosotros. Ahora, mira esto. Podemos ver acá, se debe aclarar que el Antiguo Testamento en su totalidad fue traspuesto, no traducido, del hebreo al griego koine por la Septuaginta. Muy importante esto. El Antiguo Testamento fue escrito, le dijimos, en hebreo. ¿Por qué razón? Porque Israel estuvo un tiempo como nación sólida, estable, donde tuvo su frontera, tuvo sus leyes, estuvo en su territorio, dueños y señores de todo lo de ellos. Pero se le rebelaron al Dios vivo, se pusieron a cometer pecados de diferentes índoles, abandonaron a Dios, se fueron por la idolatría y entonces Dios se desentendió de ellos y los dejó a su libre albedrío y pecado. Los primeros que vinieron y los invadieron, ¿quiénes fueron? Los asirios. Actualmente Siria. Y aquí en Occidente, Alemania, si no lo sabían. Son lo mismo. Hablar de los asirios es hablar de Siria ahorita y es hablar de los alemanes. Que de paso aquí tenemos muy buena colonia en la zona del centro del país. Ahora, luego ellos lo invadieron, pero no deportaron. Luego entonces la otra nación que invadió y deportó, Babilonia, ¿sí? Babilonia, aparte de capturar, deportó la gran mayoría. Y así sucesivamente. Pero esto no es porque Dios se desentendió, porque Dios es malo, porque Dios se puso a, ¿cómo le digo?, a congraciarse con otras naciones, con otros países. No, Israel abandonó a Dios. Israel traicionó los pactos, Israel violó, abandonó, traicionó, y Dios los dejó a su capricho, a sus pasiones y a sus deseos. Y entonces vinieron los extranjeros e hicieron todo lo que hicieron por causa de sus pecados. Y todavía están en la misma condición. Ahora, hay mucha gente y muchos de nosotros que a esta altura ellos oran y dicen: Señor, yo bendigo al Dios de Israel. Yo he estado entrando en unos grados y en unos momentos de prudencia en estos días que le voy a decir esto. ¿Quién es el Dios de Israel ahorita en este momento? A ver, los que me están viendo por aquí por el audio. ¿Quién es el Dios de Israel aquí en América? Porque le digo de paso, allá en Israel, en el territorio, se estima que hay entre 13, 14, 15, exageradamente 15 millones de israelíes. Pero aquí en Estados Unidos, nada más dentro del territorio de Estados Unidos, hay más de 25 millones de israelíes. Por lo tanto, hay más israelíes aquí en América que allá en su territorio. Ahora, ¿quién es el Dios de Israel? Ahorita. El verde.
los viejos verdes, esos que andan por ahí dando vueltas, fregándonos la vida aquí en Venezuela. Entonces, cuando usted ora y dice, yo bendigo al Dios de Israel, Dios dirá, y bueno, ¿a qué te refieres? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo será? Entonces, vaya teniendo un poquito más de cuidado cuando usted está orando al Dios de Israel. ¿En qué momento usted está refiriéndose? Porque hubo un tiempo en el que el Dios del cielo, el creador, sí fue el Dios de Israel. Pero ahorita en este tiempo, el Dios del cielo no es el Dios de Israel. ¿Usted quiere saberlo? Estúdiese. Ya usted lo leyó. Vuelva a estudiarse. Juan capítulo 8. Y revise en el verso 48, si mal no recuerdo, 48, 44, cuando Jesús les dice a sus paisanos, a sus compatriotas, y les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ahora, si fuera un latino, cualquiera de nosotros dijera, si fuera Ega, ¿no? Ega está maldiciendo a Israel. Ya sabe lo que le va a venir. ¿Ya? ¿Y por qué no dicen eso de Jesús? Jesús les dijo que eran hijos de vuestro padre el diablo. Y después les dijo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Procura matarme. Y ellos, no, nosotros somos hijos ¿de quién era la discusión? De Abraham. Él le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, me creyeran a mí, porque Abraham habló de mí. Abraham dejó escrito sobre mí. Entonces, si ustedes amaran a Abraham de verdad, me creyeran a mí. Pregunto, los israelíes de ese entonces, hablando del alto gobierno, hablando del alta alcurnia, hablando del gran grueso, que recibieron a Jesús, entonces Dios, Jehová, no era el Dios de ellos. ¿De quién solamente era el Dios de ellos, Jehová? De esos pocos, 12 que se ve, 72, y después en el primer discurso de Pedro 3.000 y después 8.000. Comparado a la gran cantidad, es muy poquitito. ¿Sí? Ahora, ¿por qué 3 años después, 70 años después, Israel es rodeada toda, cercada por 3 años y fue apretada hasta que destruido todo? ¿Por qué? Dios es injusto. Si Dios fuera el Dios de ellos, ¿va a permitir eso? Entonces tenga usted cuidado cuando ora. Bendigo al Dios de Israel. Deje la idolatría con Israel y diríjase al Dios creador del cielo, porque usted no sabe qué Dios tiene Israel ahorita. Qué silencio, ¿verdad? Dijera un amigo de nosotros, si yo fuera un predicador cieguito, dijera que se fue todo el mundo y yo estoy solo. ¿Sí? Entonces, eso me ha llevado a tener estas reflexiones y tener cuidado al nosotros estar orando y referirnos en nuestras oraciones de bendecir. ¿Por qué no nos referimos al Dios del cielo? ¿Por qué no nos referimos, al Dios de Abraham, por supuesto, después que recibió las palabras, ¿no? Pero así en general, al Dios de Israel? Ya va. ¿Qué Dios adoró Israel en el desierto por allá, hecho de oro? ¿A ese Dios te está adorando también? Pregunto. ¿A ese Dios está adorando? No, yo sé que no. Pero ahí es donde yo le digo a usted, tengamos cierto cuidado cuando oramos o cuando nos referimos a esta área. Yo no tengo nada en contra de Israel, por si acaso, ¿no? No, nada en contra de Israel. Israel es digno de conmiseración por causa de su no tener fe, por causa de no haber aceptado al Mesías. Y no es que no han tenido conocimiento de él, porque lo conocen muy bien. Han tenido las escrituras antes que todos nosotros y mejor que todos nosotros, pero no las han aceptado. Y no basta tener conocimiento de las escrituras. Hay que actuar sobre las escrituras. Ahora, la Septuaginta es el nombre dado a la traducción griega de las escrituras judías. La Septuaginta tuvo su origen en Alejandría, Egipto, y fue traducida, párale lo que viene, entre el año 300 y el 200 antes de Cristo, usada ampliamente por los judíos helénicos, es decir, por los judíos que habían sido culturizados por los griegos. Esta transpolación griega emanada del hebreo se hizo por causa de que muchos judíos dispersados por el imperio comenzaron a perder su idioma hebreo ya en este cuarto imperio que tenía sometida a Israel, en los griegos. El término Septuaginta significa 70 en latín y se llamó así, escúcheme,
al texto para darle crédito a estos 70 estudiosos que en sí fueron 72, es decir, igual que el Sanedrín, 72. Escuche lo que viene: 6 de cada una de las tribus de Israel. Es decir, la Biblia en griego no se la debemos a los evangélicos, no existían los evangélicos. No se la debemos a Roma, no existía Roma. Se la debemos en parte a los griegos, pero no fueron los griegos los que tradujeron. ¿Quiénes tradujeron esto? 6 de cada tribu de Israel, señores. Es decir, la Biblia hebrea es de los judíos, amén, pero la griega también. La griega también. Ella no tiene culpa de eso, yo tampoco, el maestro Briceño tampoco, ninguno de nosotros, no existíamos. Es decir, tanto la traducción o la escrita en hebreo la hicieron los profetas, pero la traspolación la hicieron los mismos judíos por causa de que su idioma estaba muy opacado y la gran mayoría de los israelíes leían y escribían muy bien el griego. Ese es el detalle. La Septuaginta fue también un recurso del Antiguo Testamento para los cristianos de los primeros siglos después de Cristo. Muchos cristianos primitivos, es decir, del comienzo, hablaban y escribían griego, por tanto se dejaban llevar por la Septuaginta para la mayor parte de sus entendimientos del Antiguo Testamento. Mira lo que viene, que esto nos enlaza y nos corrobora más. El Nuevo Testamento también fue conllevado por la Septuaginta. Escúcheme las discusiones que le van a surgir a usted, no sé si ya le han surgido. De repente usted va a hablar con alguien y le va a decir: hermano, pero es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ya va, te va a decir, ya va. Dime de dónde era Pedro, de qué nacionalidad era Pedro. Bueno, ¿de qué nacionalidad era? Hebreo. Ok, pregunto, ¿los hebreos dominaban sobre el territorio? Pregunto, ¿dominaban sobre el territorio? ¿Ellos tenían libertad, podían hacer lo que querían? No, ellos eran colonias, como estamos ahorita los venezolanos, del idioma que tenemos. El idioma que nosotros tenemos es de nosotros. El idioma que nosotros tenemos, lo tenemos canchado aquí desde hace 500 años, pero no es de nosotros. Venezuela existe desde hace muchos más años de los 500 y que la descubrieron. Alguien dice por ahí que no fueron los españoles que nos descubrieron a nosotros, que nosotros los descubrimos a ellos que estaban perdidos. Ahora, el idioma que nosotros tenemos, el castellano, no es de nosotros. Al igual, el hebreo era de los israelíes, pero el griego se lo habían contado igualito al de nosotros. Tenía muchos años. Entonces, por lo tanto, tuvieron que escribir ¿en qué? En griego. El Antiguo Testamento que llegó a sus manos, estamos hablando de los escritores del Nuevo Testamento, las escrituras que corrían, influían normalmente, ¿eran de qué? Griego, señores. Entonces, el Nuevo Testamento, que lo escribieron tomando en cuenta los escritos del Antiguo Testamento, porque muchos de los textos que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿de dónde vienen? Del Antiguo. Entonces, ¿qué usaron? Usemos la razón, señores. No nos aferremos como un mono después que agarró una ñema y no la quiere soltar. Ahora, el Nuevo Testamento también fue conllevado por la Septuaginta, ya que la mayor parte de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento presentadas por los apóstoles son citas directas de la Septuaginta, aunque también hay citas de los textos hebreos. Los padres griegos de la iglesia cristiana también son conocidos por citar la Septuaginta. Hoy día la iglesia ortodoxa, es decir, la del Medio Oriente, también basa sus enseñanzas del Antiguo Testamento en la Septuaginta. Algunas traducciones modernas de la Biblia también usan la Septuaginta junto al texto hebreo como su recurso. Se debe tomar en cuenta que el Nuevo Testamento, escrito en griego koine, se mantuvieron algunos términos en arameo tales como, voy en esto, antes de ir a esto que ya es del arameo. Sin embargo, hay gente que dice, pero ya va, hermano, es que el griego es un pagano. Ya va, el idioma no es pagano. Paganos eran los hombres, los individuos, los seres, pero no el idioma no es pagano. Ahora, talitacumi, estamos hablando del arameo, significa, niña, a ti te digo
levántate. Esto no hubo traducción. Maranata significa el Señor viene. Eli, Eli, lama sabachthani. Su significado es Dios mío, para este momento fui elegido. Dios mío, por esta razón fui reservado. Bonarge significa hijo del trueno. Es ilógico negar que el Nuevo Testamento fuera escrito en griego koine, cuando el contenido del Antiguo Testamento que citaron los apóstoles fue la transposición que se hizo del hebreo al griego por la Septuaginta. Por esta causa, los apóstoles fueron conllevados en sus escritos a seguir utilizando el griego koine para hacer registro del contenido del Nuevo Testamento. Los que se quieren resaltar en el caso es que se debe tomar en cuenta el idioma o lengua original en el cual se escribieron las escrituras. Amén. Dios me le bendiga. Hemos terminado por hoy.